siguiente que voy a hacer, por favor, es una cosa impresionante. Yo para actuar aquí, no sé si sabéis, bueno, todo el mundo sabe que yo para salir de casa cobro 60.000 euros. Para hacer este bolo, una pasta inmensa. No han podido traer aquí a los Iron Maiden porque venía yo. Entonces, hay una cosa, en mi cláusula, además hay una cosa que yo si hago una cosa, todavía cobro muchísimo más, y es un striptease. Y lo voy a hacer, ¿qué os parece? Estáis todos como acojonados, ¿eh? Os voy a hacer un striptease impresionante. Pero para ello necesito ayuda. Necesito ayuda en caso de que no pueda hacer yo en el striptease, porque es una pasada, es muy bueno y muy currado. Pero necesito que me ayude alguien. Please, yeah. Will you help me, please? I want to get my... Why not? Shut up, you fucking mouth. Bueno, ¿hay alguien que me podría ayudar? Ese chico. ¿Eh? No hay nadie que me quiera ayudar. Por favor, que se me sitúe. Tú te apuntas. Aquí el manco es de puta madre. Un aplauso para este chico que es manco. Mira, tú ponte por aquí. De figuración. Bueno, impresionante. Yo, igual, si hay en algún momento que necesito ayuda, por favor, no estaba previsto. Tú di que no estaba previsto, ¿vale? Y entonces ahí, si en algún momento yo no puedo hacer ese striptease impresionante, por favor, te voy a hacer así, y tú haces el resto, ya sabes cómo lo haces, ¿no? Como una lombriz, sí. Pues bueno, impresionante. ¿Esto para qué? Bueno, otra cosita muy importante. Mi espectáculo se llama Teatro de Bolsillos Vacíos. ¿Qué más? Esta chica que es un poco que le ha pagado 2 jamones para que esté aquí como riendo. Os voy a decir una cosa, esto es mi único atrecho, esto es una pasada. Tengo yo ovarios y cojones suficientes como para hacer un espectáculo de 3 horas, pero en algún momento si os aburrís, si queréis un cambio de imagen, un cambio radical, oye, que me cambie la peluca, pues me decís, maricón, cámbiate la peluca, o tú, chavala, y yo me cambio, y es muy bonito al cabo, es una pasada. Se quedan las pelucas. Si en algún momento veis como que esto baja muchísimo, pues me pedís un poco. Bueno, vamos a hacer un striptease maravilloso, y entonces yo cuando te diga, me la metes, ¿vale? Pero despacito. No, tú no, maricón. Ya.
Bueno, lo siguiente que voy a hacer, por favor, es una cosa impresionante. Yo para actuar aquí, no sé si sabéis, bueno, todo el mundo sabe que yo para salir de casa cobro 60.000 euros. Para hacer este bolo, una pasta inmensa. No han podido traer aquí a los Iron Maiden porque venía yo. Entonces, hay una cosa, en mi cláusula, además hay una cosa que yo si hago una cosa todavía cobro muchísimo más, y es un striptease. Y lo voy a hacer. ¿Qué os parece? Estáis todos como acojonados, ¿eh? Os voy a hacer un striptease impresionante. Pero para ello necesito ayuda. Necesito ayuda en caso de que no pueda hacer bien el striptease, porque es una pasada, es muy bueno y muy currado. Pues necesito que me ayude alguien. Please, yeah. Will you help me, please? I want to get my... Why not? Shut up, you fucking mouth. Bueno, ¿hay alguien que me podría ayudar? ¿Este chico? ¿Eh? No, no hay nadie que me quiera ayudar. Por favor, que es una estupidez. Tú te apuntas. Aquí el manco es de puta madre. Un aplauso para este chico que es manco. Mira, tú ponte por aquí, de figuración. Bueno, impresionante. Yo, igual, si hay en algún momento que necesito ayuda, por favor, no estaba previsto. Tú di que no estaba previsto, ¿vale? Y entonces yo, si en algún momento yo no puedo hacer ese skate, es impresionante, por favor, te voy a hacer así, y tú haces el resto, ya sabes, como una lombriz, sí. Pues bueno, impresionante. ¿Esto para qué? Bueno, otra cosita muy importante. Mi espectáculo se llama Teatro de Bolsillos Vacíos. Qué mal, esta chica que es un poco que le ha pagado 2 jamones para que esté aquí como riendo. Os voy a decir una cosa, esto es mi único atrecho, esto es una pasada. Tengo yo ovarios y cojones suficientes como para hacer un espectáculo de 3 horas, pero en algún momento si os aburrís, si queréis un cambio de imagen, un cambio radical, y que me cambie la peluca, pues me decís, maricón, cámbiate la peluca, o tú, chavala, y yo me cambio, y es muy bonito al cabo, es una pasada. Se quedan las pelucas. Si en algún momento veis como que esto baja muchísimo, pues me pedís un poco. Bueno, vamos a hacer un striptease maravilloso, y entonces yo cuando te diga, me la metes, ¿vale? Despacito. No, tú no, maricón. Ya.
Muchísimas gracias. Esto te gusta más, ¿eh?